la FESUC me ha encomendado hacer un ciclo de charlas que está compuesto por 4 módulos principalmente. En primer lugar, en qué consiste la reforma laboral y los primeros dictámenes emitidos respecto de ella. En primer lugar, cabe destacar cuál es el objetivo del proyecto de ley. El objetivo del proyecto de ley, establecido en el programa de gobierno de Michelle Bachelet, es incrementar el ingreso de los trabajadores mediante el incremento de su poder negociador en la negociación colectiva en la empresa. Esto se pretendió establecer a través de 3 mecanismos fundamentales. En primer lugar, a través de la eliminación de los grupos negociadores en la negociación colectiva. En segundo lugar, respecto de la asimilación de la afiliación sindical a el goce de los derechos de los instrumentos colectivos. Y en tercer lugar, la eliminación del reemplazo en la huelga. El objetivo establecido en el mensaje del proyecto de ley era establecer relaciones laborales modernas, justas y equilibradas entre las partes, donde predomine el diálogo y el acuerdo combinado con objetivos de equidad, eficiencia y productividad. Bien, el mensaje, como todos sabemos, fue presentado el 29 de diciembre del año 2014, luego la ley a la Cámara de Diputados, la ley fue promulgada el 29 de agosto del año 2016 y publicada en el Diario Oficial el 8 de septiembre del año 2016. Y entra en vigencia el 1 de abril del año 2017. Contenido de la reforma laboral. Esta reforma laboral tiene un contenido diverso. En primer lugar, contiene modificaciones a todo el Código del Trabajo que afectan 3 temas fundamentalmente. El primero, que afecta a la relación laboral en general. Segundo, que afectan a la organización sindical. Y tercero, a la negociación colectiva. Las reformas que afectan a la relación laboral en general y a la organización sindical son 35. Y respecto a la negociación colectiva, la reforma laboral lo que ha hecho es reemplazar el libro 4 del Código del Trabajo, que se denomina negociación colectiva, por un nuevo libro 4. Bien, ¿cuáles son las principales modificaciones relacionadas con la relación laboral y las organizaciones sindicales? En primer lugar, se aumenta el catálogo de conductas discriminatorias establecidas en el artículo 2 del Código del Trabajo, en cumplimiento y aplicación del convenio 111 de la OIT, esto es del convenio de no discriminación en materia laboral. ¿Y qué conductas son las que agrega en el artículo 2? Son 8 conductas: la situación socioeconómica, el caso de idioma, creencia, participación en organizaciones gremiales, orientación sexual, identidad de género, filiación y enfermedad o discapacidad. Esas son 8 situaciones que se incorporan a las que ya existían en el inciso 4 del artículo 2 del Código del Trabajo. Segundo, disminuye el plazo de vigencia de las resoluciones que autorizan sistemas excepcionales de distribución de la jornada, inciso final del artículo 38, de 4 a 3 años. Tercero, agrega como ministro de fe en materia laboral a los que ya existen al secretario municipal en aquellos lugares donde no pueda encontrarse un ministro de fe de todos los demás que establece el Código del Trabajo. Cuarto, establece una modificación al artículo 221. En primer lugar, señala que la constitución de sindicatos interempresas solo puede hacerse a través de un solo ministro de fe, que es el inspector del trabajo. Segundo, modifica el fuero de los trabajadores que constituyen un sindicato interempresa, estableciendo, en este caso en particular, que solo se origina el fuero o nace el fuero de constitución cuando los trabajadores o dirigentes sindicales, cuando los trabajadores hacen la solicitud reservada de ministro de fe, la cual deben presentarla a la Inspección del Trabajo, teniendo a la vez un plazo de 10 días para constituir el sindicato. Es decir, hay un mecanismo doble para que nazca el fuero de constitución. Quinto, respecto del quórum de constitución de sindicatos, la reforma laboral aumenta los requisitos para constituir sindicatos en la micro y pequeña empresa. Debemos considerar que esta reforma laboral, uno de sus patrones que se repiten en varias normas, son
que se distingue entre la pequeña, micro, mediana y gran empresa. Todos sabemos que la microempresa es la empresa que tiene entre 1 y 9 trabajadores, la pequeña, la que tiene entre 10 y 49 trabajadores, la mediana, la que tiene entre 50 y 199 trabajadores, y la gran empresa, la que tiene más de 200 trabajadores. Bien, en este caso se aumenta el quórum para constituir sindicatos en la micro y pequeña empresa, y se exige que deben ser 8 trabajadores que representen a lo menos el 50% de los trabajadores de la empresa, excluyendo para el cálculo del quórum a los que están impedidos de negociar colectivamente según el artículo 305 del Código del Trabajo, que vamos a ver más adelante. Por su parte, se aumenta los requisitos y quórum para elegir a los delegados de los sindicatos interempresa. Ahora los delegados de los sindicatos interempresa deberán elegirse ante ministro de fe, por una parte. Y por otra parte, para elegir un delegado de un sindicato interempresa usted necesita una cantidad de socios de 8 a 50 socios en la empresa donde va a elegir el delegado. Para elegir 2 delegados necesita entre 51 y 75 socios, y para elegir 3, 76 o más socios. Recordemos que en la ley actual, con 25 socios se puede elegir a 3 delegados. Por su parte, otra reforma dice relación con los estatutos de las organizaciones sindicales, establece la obligación de todas las organizaciones sindicales, sindicatos, federaciones, confederaciones y central sindical de modificar su estatuto, resguardando que la integración de su directorio esté compuesta, en el caso de los sindicatos, federaciones y confederaciones, a lo menos con 1/3 de composición femenina, o en el caso de que la cantidad de socios del sindicato, federación o confederación sea inferior en proporción al porcentaje de mujeres que integran la base sindical de sindicato, federación o confederación. En el caso de la central sindical no existe esta alternativa, sino que en el caso de la central sindical siempre la integración femenina va a ser de un 30% del directorio. 8. Otra modificación, aumenta los casos de pérdida de fuero laboral en el caso de los dirigentes sindicales que pierden la calidad de dirigentes sindicales, a 2 situaciones fundamentalmente: cuál es la renuncia al sindicato, y segundo, el caso de la pérdida de calidad de dirigente por sentencia que declara la caducidad de la personalidad jurídica del sindicato. También otra modificación importante dice relación con la sustitución del concepto de permisos sindicales por horas de trabajo sindical, lo cual aplica al sindicato, la federación, la confederación y a las centrales sindicales. Respecto de las prácticas antisindicales, esta reforma modifica el capítulo de las prácticas antisindicales que actualmente se denominan prácticas desleales o antisindicales, y solamente deja la denominación prácticas antisindicales. Agrega nuevas prácticas antisindicales esta reforma. Primero, agrega como práctica antisindical del empleador la negativa a reincorporar el trabajador sujeto a fuero laboral a requerimiento de la inspección del trabajo, no descontar las cuotas sindicales y las que correspondan por los pactos de extensión de beneficio. Y señala a su vez que no constituye práctica antisindical el acuerdo individual entre trabajador y empleador sobre remuneraciones o incrementos que tengan su fundamento en 5 situaciones: en la capacidad, calificación, idoneidad, responsabilidad o productividad del trabajador. Ese es el artículo 289, letra H, que se incorpora con esta reforma y señala que esas situaciones no serían constitutivas de prácticas antisindicales. Por su parte, modifica el artículo 290, agregando como práctica antisindical del trabajador o de la organización sindical el ejercer los derechos sindicales o fueros que establece el Código del Trabajo con mala fe o con abuso del derecho. Todos entendemos que el abuso del derecho, por regla general, ha sido definido como aquel derecho que se ejerce de mala fe o de manera contraria a la moral, la buena costumbre
o los fines sociales y económicos del derecho. A su vez, agrega como práctica antisindical también de los trabajadores y las organizaciones sindicales el impedir el ingreso de trabajadores a una asamblea o al ejercicio del derecho de sufragio. Finalmente, respecto de las prácticas antisindicales, también hay una modificación en la parte sancionatoria y se distingue nuevamente en cuanto al tamaño de la empresa para determinar el monto de la sanción que se le va a aplicar en materia de prácticas antisindicales. Respecto a la micro y pequeña empresa, le pone un techo al monto de la sanción, en la mediana mantiene el régimen actual y en la grande aumenta el techo. En la microempresa se establecen multas por prácticas antisindicales que van de 1 a 25 UTM. En la pequeña de 10 a 50 UTM, en la mediana de 15 a 150 y en la grande de 20 a 300 UTM. En materia de prácticas antisindicales también, la reforma viene en acotar lo que es el despido antisindical. Actualmente, el artículo 294 del Código del Trabajo establece el despido antisindical como consecuencia de las prácticas antisindicales en general. Todo despido como consecuencia de prácticas antisindicales viene siendo un despido antisindical, artículo de la ley 19.759 del año 2001, que recogía la doctrina del Comité de Libertad Sindical de la OIT. En este caso, se acota el despido antisindical al despido represalia. El despido represalia ya está recogido en nuestra legislación en el artículo 215, pero aquí se acota a 3 situaciones bien puntuales. Primero, el despido antisindical por afiliación a una organización sindical, por participar en actividades sindicales o por participar en la negociación colectiva. Por su parte, también esta reforma, y esta vendría siendo la última reforma relevante en materia de relación laboral y organización sindical, autoriza al empleador para solicitar a la Dirección del Trabajo que a la vez demande judicialmente a las organizaciones sindicales para pedir su disolución en caso de que incumpla gravemente las obligaciones que establece la ley, la organización sindical, o en el caso que la organización sindical deje de cumplir con los requisitos de quórum establecidos en el artículo 227 del Código del Trabajo. Esas son las principales modificaciones en materia de relación laboral y organización sindical de la reforma. Vamos a ver ahora las modificaciones al libro cuarto, que en realidad es una sustitución del libro cuarto del Código del Trabajo. Negociación colectiva. Primero, respecto del ámbito personal de la negociación colectiva. ¿Quién puede negociar colectivamente? La reforma establece que, todos pueden negociar colectivamente, salvo las excepciones. Nuevamente se distingue entre el tamaño de la empresa, entonces tenemos que atender al tamaño de la empresa para ver quién puede negociar o no. En el caso de la micro y pequeña empresa, no pueden negociar colectivamente los trabajadores que tienen facultades de representación y facultades generales de administración, como los gerentes o subgerentes, los trabajadores con contrato de aprendizaje y el personal, dice la reforma, de confianza que ejerce cargos superiores de mando dentro de la empresa. Eso en el caso de la empresa de 1 a 49 trabajadores, y esta circunstancia de ser representante de la empresa, de tener contrato de aprendizaje y de ejercer mando superior, personal de confianza que ejerce funciones de mando, debe dejarse constancia de esta circunstancia en el contrato de trabajo. Respecto de la mediana, para poder invocar el impedimento, respecto de la mediana empresa, solamente quedan excluidos de la negociación colectiva los trabajadores que tienen facultades de representación y los con contrato de aprendizaje, y en la gran empresa solamente los que tienen facultades de representación. Todos los demás, en este caso los contratos a plazo fijo, por obra, etcétera, sí pueden negociar colectivamente. Respecto de qué se puede negociar colectivamente, también hay modificaciones en esta materia, ya que se reitera la norma general de todas las negociaciones, las condiciones comunes de trabajo y remuneración, pero se agregan ciertas materias más como sugerencia que como prohibiciones. O sea, solo se puede negociar eso. No, son más bien como sugerencias, que son las normas de conciliación del trabajo con las responsabilidades familiares, la corresponsabilidad parental, igualdad de oportunidades y equidad de género, corrección de desigualdades, acuerdo de capacitación y reconversión productiva, establecer servicios de bienestar y establecer mecanismos de solución de controversia.
Esos son temas que se sugieren. Luego, sí tienen que negociarse los acuerdos de extensión de beneficio y pacto de condiciones especiales. No son... eso es lo que se puede negociar. No se puede negociar colectivamente. Se mantiene la prohibición general de la actual ley, todo aquello que afecte las facultades de dirección y administración de la empresa. Y en esta reforma se agrega un párrafo donde se indica que si una empresa contratista o subcontratista llegara a afectar la facultad de dirección y administración de la empresa como consecuencia de una huelga, la empresa principal puede contratar directamente trabajadores o a través de terceros puede contratar trabajadores para poder realizar la obra o servicio que por la huelga deja de prestar la empresa contratista o subcontratista. Bien, respecto de cuándo se puede negociar, bueno, hay una norma actual que establece que desde que ha transcurrido un año del inicio de actividades de la empresa, en este caso este requisito se aumenta para la micro y pequeña a 18 meses, se mantiene en la mediana en el año y se disminuye en la grande a 6 meses. Respecto del fuero de negociación colectiva, se mantiene la norma actual, solamente se agrega que no tienen fuero de negociación colectiva ni los contratos por obra ni los contratos a plazo fijo. Respecto de los... bien, otra reforma importante en materia de negociación colectiva, pero que también tiene normas que no son de negociación colectiva, es el llamado derecho a la información. El derecho a la información también tenemos que analizarlo desde el punto de vista del tamaño de la empresa, porque son distintos los derechos que se tienen. Y en este sentido, el derecho a la información hay que distinguir entre lo que es el derecho a la información periódica, permanente o anual, a el derecho a la información durante el proceso de negociación colectiva. Respecto de la información periódica o anual que tienen los sindicatos, en la gran empresa, la empresa está obligada a entregar la siguiente información: el balance, estado de resultados y estados financieros, la información pública o que por ley la gran empresa debe informar según las normas de Superintendencia de Valor y Seguro, debe entregar las remuneraciones de los ejecutivos de manera innominada, sin indicar el nombre de los ejecutivos, solamente señalar las remuneraciones. Esas son las tres informaciones que anual y periódicamente a la gran empresa. En el caso de la mediana, pequeña y microempresa, solamente la empresa está obligada a entregar los ingresos y egresos, que son los que informa anualmente la empresa al Servicio de Impuestos Internos. Durante la negociación colectiva, nuevamente se hace la distinción. Durante la negociación colectiva, ¿qué tiene derecho a pedir el sindicato a la empresa en términos de información? Y que es nuevo, por supuesto. La planilla de remuneraciones con los socios del sindicato, siempre y cuando el sindicato haya reformado su estatuto y se establezca de que se autoriza a la directiva sindical para solicitar esta información, o en el caso que no esté el estatuto reformado, que haya una autorización expresa a los trabajadores del proceso de negociación colectiva para autorizar la entrega de esta información. Recordemos que esto está ligado al artículo 154 bis, que establece que el empleador debe guardar reserva de toda la información que tome conocimiento con ocasión de la relación laboral. Bien, segundo, el valor actualizado de todos los beneficios del contrato colectivo, eso es nuevo también. El costo de la mano de obra los 2 últimos años, eso está en la legislación actual. La información que señalamos anteriormente, que debía entregar periódicamente o fuera de la negociación colectiva, y la información que incida en las futuras políticas de inversión de la empresa, siempre y cuando ello no sea considerado confidencial por parte de la propia empresa. Bien, respecto a la mediana empresa, prácticamente lo mismo. Respecto a la micro y pequeña empresa, solamente tienen derecho a pedir la planilla de remuneración de los socios autorizado por los trabajadores, el valor actualizado de los beneficios del contrato colectivo y el costo de la mano de obra de los 2 últimos años. Y respecto al grupo negociador, que fue un tema que se discutió, que después del fallo del Tribunal Constitucional quedó bastante claro que el grupo negociador sí puede negociar colectivamente, igual que en la legislación actual, aunque no igual, porque se derogaron todas las normas de la negociación reglada del grupo negociador. Entonces ese va a ser un tema que va a tener que resolverse desde el punto de vista jurisprudencial, cómo negocia el grupo negociador. Lo lógico sería que negociara con las mismas normas que el sindicato. Bien,
Entonces, el grupo negociador, la planilla de remuneraciones de los socios y el valor actualizado de los instrumentos colectivos. Titularidad sindical. Bien, la titularidad sindical, como todos saben, quedó acotada a la extensión de beneficios, y en este caso las partes pueden acordar la extensión total o parcial de los beneficios del instrumento, de todo o parte del instrumento colectivo. ¿Ah? La aplicación total o parcial, claro, del instrumento colectivo a los no sindicalizados, y también se debe pactar el monto en que va a consistir la cuota de extensión de beneficio. Esa es una primera parte de la titularidad sindical. La segunda parte es que los no sindicalizados, a quienes se les pretende hacer extensivos los beneficios del instrumento colectivo, deben aceptar la extensión del instrumento colectivo y el monto del pago de la cuota acordada entre la empresa y el trabajador. Sin perjuicio de lo cual, la ley establece que existe una extensión de beneficios que no es necesario pactarla, ni tampoco que la acepten los no sindicalizados, y es la que dice relación con la reajustabilidad de remuneraciones por IPC. El pacto de reajustabilidad por IPC de las remuneraciones se puede extender sin pacto de extensión de beneficios y sin necesidad de que los no sindicalizados lo acepten. Se modifica también la norma relativa a la duración y vigencia de los instrumentos colectivos. Hoy en día la duración y vigencia va de 2 a 3 años. Actualmente sabemos que era de 2 a 4 años. Bien, veamos cómo es el procedimiento de la negociación reglada dentro de la empresa, brevemente. Brevemente vamos a ver que hay algunas modificaciones. Primero, en cuanto a la comisión negociadora, basta que haya una mujer en la asamblea del sindicato para que tenga que haber una mujer en la comisión negociadora del sindicato. No así en la comisión negociadora de la empresa. En el caso de la micro y pequeña empresa, y que hubiere un solo dirigente, si el dirigente es hombre y hay mujeres en la asamblea, debe sustituirse al hombre por la mujer. Bien, y además el fuero de las mujeres que integran la comisión negociadora no es de 30 días después de vencida la negociación colectiva, como es para el común de los trabajadores de la negociación colectiva, sino que es de 90 días. Respecto de los nuevos socios que se incorporan al sindicato durante el proceso de negociación colectiva, solo pueden incorporarse a la negociación colectiva los socios que se afilian al sindicato hasta el 5.º día después de presentado el proyecto de contrato colectivo. Ahí se estableció una norma específica, una práctica nacional, que los sindicatos presentaban el proyecto, negociaban, y la cantidad de socios se veía al momento de la firma, y se veía a todos los trabajadores que se afiliaban en el intertanto. Bien, respecto de cuándo se presenta el proyecto de contrato colectivo, actualmente todos sabemos que entre 40 y 45 días, ahora entre 60 y 45 días. Se amplió la fecha de presentación del proyecto. La respuesta hoy día es de 10 días el plazo que tiene la empresa para responder, que puede ser prorrogable como un acuerdo entre el sindicato y la empresa. Respecto del contenido de la respuesta, se mantiene en general los requisitos de la ley actual, pero establece un requisito adicional, y es que la respuesta debe contener el piso de la negociación colectiva. ¿Y cuál es el piso de la negociación colectiva? Son todos los beneficios del instrumento colectivo, excluidos las cláusulas de reajuste de remuneraciones por IPC, excluidos los incrementos de remuneraciones, excluidos los pactos de condiciones especiales y los beneficios que se otorgan con motivo de la firma del instrumento colectivo. Eso dice la reforma. Reclamaciones de ilegalidad. Bueno, se responde, después viene el procedimiento de reclamación de ilegalidad. Básicamente hay modificaciones de plazo, lo ve la inspección del trabajo, y el fallo de la inspección del trabajo es reclamable a la justicia del trabajo. O sea, el tema en última instancia lo resuelven los tribunales del trabajo. El piso, bueno, durante la negociación colectiva, una vez que ya se responde, se establece una mediación voluntaria. Las partes pueden solicitar a la inspección del trabajo que intervenga en el caso de que la empresa no reciba al sindicato, en el caso de que no quieran realizarse reuniones. Las partes pueden solicitar una mediación voluntaria durante el periodo de negociación. Y también el sindicato
puede solicitar en cualquier momento de todo el proceso de la negociación colectiva que la empresa suscriba un contrato colectivo con el piso de la negociación colectiva, con las mismas condiciones de el piso de la negociación colectiva, pero entendido el piso de la negociación colectiva como se señaló anteriormente. Es decir, excluidas las cláusulas de reajustabilidad de remuneraciones, aumento de renta, de pacto de condiciones especiales y de aquellos beneficios que se otorgan con motivo de la firma del instrumento colectivo. Ahora, el empleador en este caso, esto es nuevo, el empleador puede negarse a la firma del contrato colectivo bajo la causal de cuando las condiciones de la empresa así lo justifiquen. O sea, en la ley actual el empleador no podía negarse, con la reforma el empleador sí puede negarse en caso que las circunstancias económicas así lo justifiquen. Derecho a huelga. Ya se hicieron todas las conversaciones, todas las negociaciones. La reforma laboral reconoce por primera vez el derecho a huelga a los trabajadores y establece una regulación que también va dibujando un derecho a huelga también distinto al que nosotros conocíamos hasta el día de hoy. En primer lugar, separa el derecho a huelga a la paralización de la empresa y lo circunscribe al derecho individual de la huelga del trabajador, al decir, en una de sus modificaciones, de que el derecho a huelga del trabajador no puede afectar el derecho de los trabajadores que no están involucrados en la negociación colectiva a trabajar y no hacer efectivo el derecho a huelga. Es decir, no puede alterar o afectar la libertad de contratación, el contrato de trabajo y el cumplimiento de sus contratos de trabajo por parte de aquellos trabajadores que no están en la negociación colectiva. Se prohíbe como norma general el reemplazo en la huelga, y reemplazar al trabajador que hace efectiva la huelga es considerada una práctica antisindical. La Inspección del Trabajo tiene las facultades para requerir el retiro de esos trabajadores de la empresa y en el caso de negativa de la empresa debe concurrir a la justicia del trabajo para que en su primera resolución reitere el requerimiento de la Inspección del Trabajo de retirar a los trabajadores y después se rige por las normas generales, comunes de auxilio de fuerza pública, etc. La votación de la huelga, eso en cuanto al derecho de huelga. La votación de la huelga, como la ley actual, se puede prorrogar de común acuerdo de manera infinita. Otra novedad de la reforma laboral es que esta vez se establece expresamente lo que antes estaba en la doctrina de la Dirección del Trabajo, y es que para el quórum, para computar si se aprobó o no la huelga, no se considerarán como parte de los trabajadores para calcular el quórum. No se considerarán los trabajadores que están con licencias médicas, que están haciendo uso de su feriado legal, y aquellos que se encuentren lejos del lugar del trabajo por requerimiento del empleador. Otra modificación es que la huelga se hace efectiva al quinto día de su aprobación, no como es hoy, que es al tercer día, y se establece una mediación obligatoria que hace las veces como de continuadora de los buenos oficios que conocemos al día de hoy, pero en este caso la mediación obligatoria puede ser solicitada por ambas partes dentro de 4 días de aprobada la huelga. Cambiamos de las 48 horas a los 4 días. Era medio complicado lo de las 48 horas, porque el inspector tenía que ir a la votación, certificar la hora de término, etc. Bien. La mediación obligatoria dura 5 días hábiles y puede ser prorrogable por 5 días de corrido. Ofertas durante la huelga. Una vez transcurrida la negociación, habiéndose votado la huelga, habiendo transcurrido la mediación obligatoria, entonces el empleador está facultado para hacer ofertas al sindicato con los mismos requisitos que tiene que hacer la última oferta, es decir, entregarle una copia al sindicato por escrito con copia a la Inspección del Trabajo. Y el sindicato, dentro de los 5 días siguientes, está obligado a votar en votación secreta y ante el ministro de Fe la oferta que entrega la empresa. En el caso de aceptación, se entiende que se acepta la oferta y eso es el nuevo contrato colectivo. En caso de rechazo, el empleador deberá esperar 5 días más para hacer una nueva oferta y generarse nuevamente este mecanismo. El descuelgue de los trabajadores en la huelga. Los trabajadores, para poder descolgarse de la huelga, se aplican exactamente las mismas condiciones del actual artículo 381,
Esto es, el empleador debe acompañar como última oferta o en estas ofertas especiales, debe acompañar las mismas condiciones del instrumento vigente y una propuesta de al menos un año de reajustabilidad por IPC. Y en ese caso el descuelgue ocurre al día 16 de iniciada la huelga en la gran y mediana empresa, nuevamente vamos a hacer la distinción, y en el sexto día en el caso de la micro y pequeña empresa. En el caso de que la empresa no cumpla con esas condiciones en sus últimas ofertas, entonces los descuelgues podrán realizarse los trabajadores en huelga a partir del día 30 y 16 respectivamente, la gran y mediana empresa y la pequeña y micro empresa. Bien, respecto de los servicios mínimos y equipos de emergencia. A raíz de esta reforma laboral, la Dirección del Trabajo ha emitido el ordinario 5346-92 que se pronuncia sobre los servicios mínimos y los equipos de emergencia. Bien, en primer lugar, ¿qué son los servicios mínimos y qué son los equipos de emergencia, ¿no? Los servicios mínimos, en este caso, se distinguen tres tipos de servicios, que son los de seguridad, los de funcionamiento y los para prevenir daños ambientales o sanitarios. Los de seguridad dicen relación con la protección de los equipos de la empresa y para prevenir accidentes. Los de funcionamiento dicen relación con la prestación de servicios y que esta prestación de servicio tenga alguna relación con servicios de utilidad pública o para atender necesidades básicas de la población ligadas fundamentalmente a la vida y a la seguridad y salud de las personas. Esto es, en este dictamen se establece que tiene que haber una cierto nivel de operación o funcionamiento de la empresa. No se concibe una paralización total de la empresa. Luego, el otro servicio mínimo que es considerado, que esto es muy importante porque este es el tema que van a abordar todos los sindicatos desde ya, es para prevenir daños ambientales y sanitarios o sanitarios. En este caso, el mismo dictamen señala que hay que regirse por la ley 19.300 que establece que es un daño ambiental toda pérdida, disminución o detrimento, menoscabo inferido al medio ambiente o a uno o más de sus componentes. Es decir, cualquiera de estos tres causales ameritan establecer que es necesario establecer servicios mínimos. ¿Cómo se determinan los servicios mínimos? En primer lugar, se debe señalar la cantidad de trabajadores necesarios para atenderlo y las competencias profesionales de los mismos. Eso es lo que se determina. Estos son los servicios mínimos, se identifican y luego se dice, necesitamos esta cantidad de trabajadores y estas competencias profesionales. Entonces el sindicato la empresa, el empleador, propone al sindicato cuándo tiene que hacer la propuesta de los servicios mínimos. Bueno, después vamos a ver en las normas de vigencia que hay dos instancias. Primero, desde que entra en vigencia la ley, se pueden pactar los servicios mínimos y equipo de emergencia, pero a lo menos con 180 días de anticipación al vencimiento del primero de los instrumentos colectivos que venzan la empresa. De todos los instrumentos colectivos que hay en la empresa, al primero que se venza, tiene que proponerlo, ¿ya? Ahora, ¿cómo se propone? Bueno, por escrito, debe abarcar toda la empresa, no es que le propone a uno u otro sindicato, a toda la empresa tiene que hacer la propuesta, tiene que ser dentro de los plazos que establece la ley, no después de los 180 días antes del vencimiento, y con copia a la inspección del trabajo, y a todas las organizaciones sindicales, por cierto. ¿Qué significa esto? Que aunque hayan organizaciones sindicales cuyos instrumentos colectivos venzan después, de todas maneras tiene que proponer a toda la empresa, a todas las organizaciones sindicales, cuáles son los servicios mínimos que la empresa considera que deben ser atendidos por los equipos de emergencia. Bueno, el plazo para acordar los servicios mínimos de equipo de emergencia es de 30 días. La empresa hace la propuesta, el sindicato tiene 15 días para responder y puede que haya, desde la respuesta, hay acuerdo o no hay acuerdo. En el caso de que haya acuerdo, se suscribe un acta que tiene una serie de requisitos y de formalidades. Si las partes no llegan a acuerdo, ¿qué pasa si las partes no llegan a acuerdo? Cualquiera de las dos partes puede solicitar a la Dirección Regional del Trabajo para emitir un fallo que a la vez también es susceptible de reposición a través del recurso de reposición jerárquica del artículo 59 de la base de la administración y llegar a la Dirección Nacional del Trabajo en definitiva para determinar los servicios mínimos y equipos de emergencia.
En este caso, la Dirección del Trabajo deberá resolver esta solicitud con una serie de requisitos. Llama la atención solamente para efectos de interés, después hay un tema muy reglamentario, que es una forma de juicio, debe considerar los planteamientos del empleador, los planteamientos del sindicato, pero además debe considerar los informes técnicos de los organismos respectivos, es decir, de los organismos estatales que se encuentran afectados por, será los organismos, el Ministerio de Salud, será los servicios de minería, etcétera, que tienen que hacer su informe si la empresa cae o no dentro de los servicios mínimos que establece la ley, que están definidos y complementados en el respectivo dictamen. Bien, respecto de los equipos de emergencia, nosotros señalamos de que en el pacto, en el acuerdo, se establece el número de trabajadores y sus competencias profesionales, pero después el empleador tiene que, digamos, en la respuesta al proyecto de contrato colectivo, tiene que señalar los nombres de las personas que van a atender, van a conformar el equipo de emergencia y atender los servicios mínimos, y también hay un pequeño procedimiento que también lo resuelve la Inspección del Trabajo en el caso de que haya discusión, y respecto a cuya resolución solo procede recurso de reposición. ¿Qué pasa si el sindicato no cumple con el equipo de emergencia? Bueno, si no cumple con el equipo de emergencia, en primer lugar, ello constituye una práctica desleal, pero a la vez ello habilita para el empleador poder utilizar trabajadores propios de terceros, se aplica el mismo criterio en toda la nueva legislación, para atender los servicios mínimos. E incluso establece este dictamen, yo sobre la legalidad de esta interpretación es bastante discutible, pero la Dirección del Trabajo señala que incluso tiene la facultad para aumentar el número de trabajadores para atender los servicios mínimos en el caso de que el sindicato se niegue a proporcionarlo. Y no proporcionar el servicio mínimo, perdón, el equipo de emergencia, basta con que un solo trabajador del sindicato no vaya al equipo de emergencia para que se considere que no se ha proporcionado. Bien, eso es en cuanto a la negociación colectiva arreglada de la empresa. La negociación colectiva arreglada de interempresa, eventual o transitorio. Respecto de la negociación colectiva interempresa, a ellos se les exige para poder negociar que los socios de cada empresa tengan el quórum del artículo 227, lo que no se exige para el sindicato de empresa, porque eso fue derogado por el veto supresivo de la Presidenta de la República. Y en el caso de la micro y pequeña empresa, la negociación colectiva interempresa es facultativa o voluntaria para el empleador. O sea, puede haber o no haber, pero la ley señala que si el empleador se niega y el sindicato interempresa en la micro y pequeña empresa puede insistir con el proyecto de contrato colectivo, y se entiende, la ley entiende que se ha presentado como sindicato de empresa. Bien, respecto de los pactos y condiciones especiales, respecto de los trabajadores por temporada, obra y faena, solo tienen derecho a negociar no regladamente, y solo podrán negociar regladamente si la obra o faena dura más de 12 meses. Bien, pacto de condiciones especiales, las condiciones especiales que básicamente quedaron reducidas a 2, al principio era una gran cantidad, hoy día quedaron reducidas a 2, también fruto de la controversia que se produjo en el Tribunal Constitucional y el veto supresivo. Y en este caso, ¿cuáles son los requisitos? Que sean más de 30% los afiliados al sindicato en la empresa, para que opere esto, que sean aprobados por la mayoría absoluta de los socios, mantiene el criterio de autorización del sistema excepcional y distribución de la jornada, instrumentos colectivos, no dura más de 3 años, es coherente la reforma en ese aspecto. Se puede aplicar a los no sindicalizados si es que ellos están de acuerdo, también coherente, no se le aplica nada a los no sindicalizados si ellos no están de acuerdo, si no manifiestan su voluntad. Bien, ¿cuál es el contenido de los pactos de condiciones especiales? Las jornadas semanales de 4 días y los trabajadores con responsabilidades familiares en relación a la regulación del tiempo de los trabajadores, el trabajo, en casa de los trabajadores, el tiempo que están en la casa, el tiempo que están en la empresa, ¿ya? Ese sería respecto de los pactos especiales. Finalmente tenemos nosotros las prácticas desleales. En el caso de las prácticas desleales, se establece no como práctica desleal, sino que se agrega que la empresa tiene la facultad de hacer todos los cambios de jornada y de contrato de los trabajadores no involucrados en la huelga para que ellos puedan seguir trabajando normalmente mientras los trabajadores en huelga hacen efectiva su
paralización. Y establece, agrega nuevas prácticas desleales, cuáles son no proveer el equipo de emergencia, ya lo habíamos dicho, por parte del sindicato, ejercer fuerza física o moral en las cosas, fuerza física en las cosas o moral en las personas, por parte del sindicato, e impedir el ingreso, estas son prácticas desleales del sindicato, impedir el ingreso a la empresa de personal directivo o de trabajadores no involucrados en ella. Estas son prácticas desleales nuevas que establece la ley. Establece una práctica desleal en relación a la empresa principal y contratista cuando la empresa principal contrata directa o indirectamente a los trabajadores de la empresa contratista o subcontratista que están haciendo efectiva una huelga. Es decir, los trabajadores de los contratistas no pueden ser contratados directa ni indirectamente por la empresa principal, sería una práctica desleal. Y la sanción de las prácticas desleales se aplica el mismo criterio que las prácticas antisindicales, se hace la distinción entre la micro y la gran empresa, y según el tamaño de la empresa es el monto de la sanción. Respecto a la negociación colectiva, las federaciones y confederaciones establece que pueden negociar no regladamente, igual que la legislación actual, con los gremios, y la reglada solamente opera cuando existe acuerdo del empleador o de las asociaciones gremiales, cuando están de acuerdo. Finalmente, cabe destacar que la reforma laboral crea un fondo de formación sindical y relaciones colaborativas, relaciones laborales colaborativas, que es un fondo administrado por el Ministerio del Trabajo, a cuyo acceso las partes pueden participar a través de concurso y licitación, y algunas normas que establece el fondo que hay que tomarlas en consideración. El 40% del fondo va a ser destinado a regiones y el 20% a la micro y pequeña empresa. También esta reforma crea el Consejo Superior Laboral, que es una entidad tripartita, que es una entidad de estudio, análisis y evaluación de la reforma laboral, y que al cabo de 3 años tiene que estudiar y ver cómo ha operado la reforma laboral. Respecto de la vigencia de la reforma laboral, bueno, la Dirección del Trabajo emitió el dictamen 5337-91, que establece una serie de pronunciamientos muy interesantes sobre la vigencia de la reforma laboral. Este ordinario establece respecto del artículo primero, bueno, que la reforma laboral no va a tener efecto retroactivo, es decir, empieza a regir desde el 1 de abril del año 2017. Lo que se indica en materia de negociación colectiva, hay que estar muy atento a la siguiente norma, que señala que las negociaciones colectivas se regirán por las normas vigentes al día de presentación del proyecto de contrato colectivo. Porque lo que va a suceder es que van a haber negociaciones colectivas que van a comenzar con la ley actual y van a terminar con la ley nueva. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la norma aplicable? Y aquí el dictamen, y lo dice el artículo primero transitorio y segundo, se rige por la ley actual, por la ley al día de presentación del proyecto de contrato colectivo. Y también indica que los instrumentos colectivos suscritos por sindicatos o grupos negociadores con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley se regirán por la norma vigente a la fecha de su suscripción. O sea, no solamente se rige por las normas cuando se presenta el proyecto de contrato colectivo, sino que también todos los instrumentos colectivos suscritos durante esta ley, pero que siguen vigentes en la nueva ley, se rigen por la ley actual. O sea, no va a haber un efecto retroactivo en esta reforma. Hay un vacío en relación a la negociación colectiva de los grupos negociadores, como en toda la reforma, pero lo más probable es que se aplique el mismo criterio. Bueno, respecto de los servicios mínimos y equipos de emergencia, ¿qué pasa? Porque nosotros vimos que habían los servicios mínimos y equipos de emergencia debían iniciarse el proceso de su establecimiento, de su pacto, mucho antes de la negociación colectiva. ¿Qué pasa con las negociaciones colectivas que empiezan desde el 1 de abril, etcétera? Bueno, el dictamen establece una serie de normas, de fechas que empiezan a correr desde que se publica la ley hasta el 1 de abril, donde indica exactamente cuándo en cada caso, según la fecha en que le toca negociar, tienen que pactarse entre el sindicato y la empresa los servicios mínimos y los equipos de emergencia. Y otra cosa importante que señala que
no se pueden iniciar procesos de negociación colectiva a contar del 1 de abril del año 2017 si no está resuelto el requerimiento de servicios mínimos. O sea, lo que debemos entender que las negociaciones colectivas que empiezan el 1 de abril en adelante y no está resuelto el tema de los servicios mínimos, tendrán que prorrogarse por el solo Ministerio de la Ley hasta que se resuelva el tema de los servicios mínimos. Luego tenemos, en cuanto a nosotros vimos que había una norma en materia de relaciones laborales que establecía que reducía la vigencia de las resoluciones de autorización de sistemas excepcionales de jornada. En ese caso establece que las resoluciones vigentes hasta el día anterior al 1 de abril mantienen su vigencia. Y cuando corresponda la renovación, la nueva autorización, la nueva resolución, tendrá que ajustarse al plazo de los 3 años. O sea, no se rebajan las que están vigentes, las resoluciones vigentes, no se rebajan de 4 a 3 años. Como todos ustedes saben, se eliminó el delegado de personal como figura que existía en el Código del Trabajo y se aplica la misma norma. Los delegados de personal, los delegados de los sindicatos interempresas que tienen fuero con la ley actual, como ya no lo tienen con la ley nueva, si no cumplen ciertos requisitos, en el caso de los delegados del sindicato interempresas, el fuero se mantiene hasta que se extinga por la norma de la ley actual. Y otra norma, y por último, la norma que es muy importante para las organizaciones sindicales, y es que nosotros vimos que por lo menos había 2 modificaciones estatutarias que tienen que hacer las organizaciones sindicales, que dice relación con la inclusión de las mujeres en los directorios de los sindicatos, federaciones, confederaciones y centrales, y dice relación con la autorización para solicitar la información de la planilla de remuneraciones de los socios de las organizaciones sindicales. Cuando el plazo para hacer esas modificaciones estatutarias vence el 1 de abril de 2018. O sea, tienen un año desde la entrada en vigencia en la ley para hacer esta reforma de estatuto. Bueno, y con esta exposición que trató de ser lo más apretada, concisa y completa, terminamos lo que se llama el primer ciclo, en qué consiste la reforma laboral y los primeros dictámenes recaídos.